¿Qué te parece que le digas buenos días a tu compañero de a un lado? Si no lo conoces, pregúntale cómo se llama. Dale la bienvenida. Hazlo sentir amado, querido. Que cada uno que venga a este lugar se sienta abrazado por el Padre y por los hijitos del Padre, ¿sí? Por sus hermanitos, que a veces tienen pullitas y cositas ahí que pican, pero se van a ir quitando poco a poco, ¿ok? Bueno, pues tenemos, como siempre, yo digo, qué cosa más linda cada que abrimos los ojos y le decimos, Señor, un nuevo día. Un nuevo día para amarte, un nuevo día para alinearme a tu corazón, un nuevo día para que me uses. Así de inútil como me siento, tú puedes hacer cosas grandes, porque no se trata de mí sino de ti. Qué día más maravilloso cada día que despertamos y podemos alabar a nuestro Dios y podemos decirle, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Quiero que te conozca más gente. Quiero que seas exaltado en mi casa, en mi nación, en mi ciudad. Y que cada día el Señor sea más parte de tu vida. Tan real, tan real, tan real, tan real, que los demás tengan envidia de lo que tú estás viviendo. Que seas tierra deseable. Que digan, yo quiero eso. Y eso es el trabajo realmente de los hijos que se parecen a su papá. Así que cuanto más estemos cerca del Señor, más podremos realmente manifestar ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. No se trata de mí, sino del que habita en mí. Y si yo dejo que Él crezca y fluya dentro de mí, vas a ver lo que Dios hace a través de ti. ¿Ok? Bueno, esta mañana tenemos un tiempo en el que hemos tratado de establecer hábitos como una familia, porque en las familias necesitamos crear hábitos. Los hábitos son tan importantes desde que nacemos. Yo me acuerdo que cuando nació mi primer hijito, mi suegra era una maravillosa mujer y me dijo, desde el primer día que llegues a tu casa lo tienes que disciplinar, no con vara, sino con horario y con firmeza. Y tienes que hacer esto de tal manera que se cree desde el principio un hábito, para que él y tú tengan una vida más ordenada. La verdad que fue la mejor cosa que me pudieron haber enseñado. Y de ahí para adelante vamos aprendiendo estos hábitos con nuestros hijos. Desde que se laven sus dientitos, que hagan su cama, que se peinen, que se bañen, que ordenen sus juguetes, que sean serviciales, como nos enseñaban el domingo pasado. Si no los enseñamos a servir, no sirven para nada. Y tenemos que ir creando hábitos cada vez más importantes de disciplina, de constancia, de perseverancia en todo lo que hacemos, de que cuando tú empiezas una cosa la terminas, que cuando abres una cosa la cierres. Había unos papelitos ahí que mis hijos me decían, ya no pongas más esos. ¿Por qué? Pues porque va uno creando hábitos en la vida. Y en este mes es parte de nuestro trabajo con la iglesia que todo mundo podamos adquirir más hábitos, que tú como padre de familia establezcas hábitos en tu casa, desde los hábitos higiénicos, de orden y los hábitos espirituales. Y nosotros queremos realmente que seamos un pueblo que glorifique al Señor, que seamos un testimonio del reino de Dios en la tierra. Para eso estamos, ¿ok? Entonces, en esta mañana hay tantas cosas para decir y bueno, pues tenemos que empezar en orden. Este es el mes en que comienzan las fiestas de Israel, pero yo orando y preparando las cosas le decía, Señor, pues entiendo muy bien que nadie entraba a tu fiesta, nadie participaba de las fiestas si no era parte del pueblo, pero de un pueblo en que ya era parte de él
por causa del pacto. Entonces, me pareció que tenemos que ir en orden y tomé en esta mañana la decisión de hablarte de una preparación para entrar en las fiestas de Israel, que ya vas a ir entendiendo poco a poco. Y la plática de hoy yo la llamé Jesús, nuestra fiesta y nuestro reposo. Porque todo se trata de Jesús, todo se trata de Jesús. Entonces en Primera de Pedro 2:9 dice, somos linaje escogido. Venimos de un Padre, como lo vamos a ir viendo. En primera de Pedro dice, lo primero que dice, somos un linaje escogido. ¿Qué más dice? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, o escogido o adquirido por Dios, de acuerdo a la traducción que tú estés haciendo. ¿Para qué? Para que proclame las obras maravillosas de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, lo primero que necesitamos saber es nuestra identidad. Nuestra identidad tiene que ser tan clara y tan fuerte, porque esa va a ser la fuerza y la marca tuya por donde quiera que vayas. Lo primero que dice, somos un linaje. ¿Qué quiere decir linaje? Dice la palabra que es una ascendencia de algún varón, hombre, que es ilustre, que tiene algún puesto en monarquía o en lugares de poder, y de ahí, de ese hombre, viene el linaje. Si tú eres hijo de rey, tú tienes un linaje de reyes, ¿sí? Y los hijos de los hijos de los hijos vienen de un rey. Y vemos linajes naturales, pues que el abuelo era doctor, el hijo es doctor, el nieto es doctor y los nietitos ya también quieren ser doctores. Linajes, de una manera o de otra. En este caso, nosotros somos linaje. Tenemos un padre, tenemos un ADN del Padre Dios, del soberano de la tierra. Ese es nuestro linaje. Pertenecemos a una familia que es la familia de Dios. Entonces, ¡qué maravilla! Por eso le dijo Dios a Abraham, tu descendencia, tus generaciones. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo entro en la familia de Dios, mis generaciones serán parte de este linaje. El ADN que Dios puso en mí, ese ADN está en ti. Ese ADN está en toda la gente que ha pasado por Nueva Alianza. Porque cada iglesia tiene el ADN de Dios, pero de acuerdo a lo que Dios quiere que haga. En una familia, todos tenemos el mismo ADN familiar, pero cada quien somos diferentes, ¿sí o no? Tenemos personalidades diferentes. De manera que en la familia de Dios somos una variedad, pero todos tenemos el ADN. Y te hablo de esto porque Nueva Alianza nació de Dios, ha crecido a pesar de nosotros por la mano de Dios y tenemos un ADN, ¿verdad? Y ninguna iglesia de Guadalajara es como Nueva Alianza, no porque seamos ni mejores ni peores, pero si vas a la iglesia de X, su iglesia no es igual a la nuestra, y la otra tampoco, y la otra tampoco. ¿Por qué? Pues porque cada uno tenemos características del Padre dependiendo del propósito con el cual quiso crearnos y para lo que Él nos creó. Entonces, sabemos que nosotros somos una descendencia de rey y todos somos hijos de rey, linaje real, ¿ok? Lo primero que quiero que sepas tú y lo creas, tú eres hijo de rey. Di, soy hijo de rey, soy hija de rey. Y te la tienes que creer, ¿eh? Y cuando entras a cualquier lugar, soy hijo de rey. Sí.
no envaneciéndote por lo que tú eres, sino por el linaje que cargas, ¿sí? Soy hija de rey. Entonces, dice después que somos un reino de sacerdotes, o sea, es que somos reyes, pero somos sacerdotes. Entonces, ¿qué es esto de ser sacerdotes? Tenemos un mundo de sacerdotes, ¿por qué? Porque se usan sacerdotes en diferentes religiones. Sacerdotes que trabajan o hacen ritos religiosos para sus divinidades. Estos sacerdotes hacen sacrificios. Estos sacerdotes tienen una misión especial, la sabiduría que tienen la transmiten a la gente de abajo, tienen realmente funciones especiales los sacerdotes. Pero indagando, a mí me gusta entender bien cómo es la cosa de las palabras y qué es lo que Dios quiso hacer conmigo, y entonces encuentro que el sacerdote de sacro, de separado, y me separa con un don especial para servirlo a Él. Cuando yo entendí eso, me encantó. ¿Por qué? Porque siempre tiene uno como los conceptos religiosos en la cabeza. Y Dios, quita, tenemos que quitar todo eso. Entonces hoy yo sé que Dios me crió con un don especial, con una dote, con un don, con un talento especial para servirlo a Él. Y para ser mediador entre Él y la gente que está a mi alrededor. Porque si los sacerdotes del mundo hacían todo esto, los sacerdotes cuando entraron en función de la casa de Dios tenían sus tareas. Los sacerdotes tenían que vestirse de una manera especial, tenían que entrar al templo limpiándose, purificándose, y era un hábito. No podía el sacerdote entrar al templo sin tener la vestidura que tenía que entrar con ella. No podía entrar como cualquiera, no, se tenía que vestir primero esto y luego esto y luego esto. Yo no sé si ustedes saben, pero yo estuve en un convento de misionera en España y duré 3 años ahí. Y cuando yo pasé al postulantado, casi me voy para atrás de ver el mundo de trapos que tenía que ponerme. Y los conté. Y eran 19 trapos. Más 2 zapatos, 21. Y decía yo, ¿y esto? ¿Todo esto me voy a poner? Pues ni modo, es el hábito. Y empecé a aprender a ponerme uno por uno, hasta que logré ir de novicia como todo mundo andaba. Y luego, como el velo era muy largo y me pesaba, me lo amarraba aquí, me lo ponía aquí. Y ya andaba aquí con mi molote, porque se me hacía pesado. Hasta que me hice el hábito de cargar aquella cosa hasta que me enderecé. Hábitos, ¿sí? Entonces el sacerdote se tenía que vestir, tenía que pasar por un proceso de purificación para presentarse al lugar santísimo. Se lavaba sus manitas, se purificaba, llegaba al lugar santo, el incienso de la oración y lo que le aprendía en las escrituras y lo que Dios le decía ahí, y luego entraba al lugar santísimo, pero se hacía diario, y entonces era un hábito para poder entrar en ese lugar donde Dios tenía una cita con esos sacerdotes. Entonces, esos sacerdotes de Israel también vivían en el templo y todo su centro era Dios. Vivían ahí, vivían en la presencia de Dios. Los sacerdotes hacían los sacrificios, los sacerdotes mediaban entre Dios y el pueblo. Eran los que llevaban la sangre y le decían, aquí está esta sangre de los animalitos, y el pueblo, mira, quiere ver si los perdonas. Y si el sacerdote salía victorioso, la gente hacía fiesta porque se había perdonado. Entonces, esta era la función de los sacerdotes. Pero no cualquiera de Israel era sacerdote, era un linaje. ¿De quién? De Aarón, ¿verdad? Venían nada más de esa familia. Pero
Pues eso era muy interesante y yo creo que a mucha gente le daban ganas de ser sacerdotes porque tenían muchos privilegios. Pero era algo que Dios estaba poniendo como una antesala o un prototipo de un sacerdocio que vendría diferente en Jesucristo. Hoy tú y yo somos sacerdotes. Sacerdotes, ayudadores, mediadores, sagrados, consagrados, apartados para servir a nuestro Dios. ¡Qué privilegio! Para poderle llevar al pueblo las cosas que a mí me da y alimentarlo de lo espiritual. Y para que yo pueda llevarle a Dios las cosas que yo veo en el pueblo que necesitan y poder interceder y mediar por él. Es Jesús el único mediador y el único intercesor. Pero como yo estoy en Cristo, en el nombre de Jesús, yo abro mi boca y es como si el mismo Jesús pidiera al Padre las cosas. Por eso es tan importante entender la oración y la intercesión. No es cualquiera. Soy la hija, soy sacerdote, tengo acceso a la presencia de Dios y además en el nombre de Jesús dice el Señor que todo lo que le pida, ¿qué va a hacer? Me lo va a conceder. ¿Lo crees? Creo que deberíamos de estar día y noche orando sin parar. ¿Cuántas cosas necesitamos? ¿No creen? Bueno, entonces nos queda claro que somos reyes y somos sacerdotes. A partir de aquí, Dios hace un pacto con Moisés cuando entran a la tierra prometida y una vez que hace el pacto, les da a los sacerdotes la tarea de hacer todas las cosas que van a hacer. Antes de que tú puedas entrar de lleno a las fiestas de Israel, tú tienes que saber de qué se trata el ser sacerdote y de qué se trata el ser realmente un hombre o mujer de pacto. Cuando iban a hacer la primera fiesta en la tierra prometida, Dios les dijo: nadie que no haya hecho pacto conmigo puede participar de esta fiesta. De manera que yo pensé, quiero que todo mundo que está aquí sepa qué es el pacto, entre en el pacto y esté preparado para entrar en las maravillosas fiestas de Israel. ¿De qué se tratan las fiestas de Israel? De Jesucristo. Todo tiene que ver con Jesucristo. Él es la fiesta, la celebración y obviamente yo, para entrar en esas fiestas que el Padre diseñó para su Hijo, yo no puedo entrar si no tengo un pacto con Jesús, si no soy parte de Él. ¿Me comprenden? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del pacto. Ya sabemos que Jesús realmente nos compró a precio de sangre. Pero ahorita yo creo muy importante que entendamos que estamos llamados como sacerdotes a vivir en la casa de Dios, a hacer sacrificios diariamente. ¿Qué tipo de sacrificios? Dice la palabra. El sacrificio fue el de Jesús, pero ¿cuáles son mis sacrificios? La alabanza, la adoración, la obediencia, mis ofrendas, el amor a los demás. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. El carácter que voy desarrollando, el fruto de labios que pronuncian y declaran su nombre. Esa es la forma de sacrificio que hoy a Dios le agrada. Así que tenemos que saber que, como los sacerdotes que hacían, agradar a Dios, obedeciendo y haciendo las cosas exactamente como se las decía Dios. Era muy preciso Dios en cómo quería sus cosas, pero preciso. Les daba instrucciones claras. De la misma manera nosotros sabemos que la obediencia es clave y el hacer las cosas para Dios con gozo y con alegría es algo que nos trae mucha bendición. Entonces, como hijos, como parte de una familia, se empieza a formar un pueblo
y luego se empieza a formar una nación y luego se forman naciones. Y de esa manera Dios pobló la tierra. Una tierra que está poblada con seres humanos, pero con hijos de Dios. Y Él quiere que todos los que pisan la tierra sean sus hijos. Así que el evangelio tiene que correr y tiene que darse de una manera cada vez más y más apresuradamente. Urge que el evangelio corra. ¿Por qué? Porque Dios nos creó así para que hablemos de sus maravillas, para que saquemos de las tinieblas a la luz a toda la gente. Por eso en Apocalipsis dice cómo es que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, porque quiere que reinemos, que gobernemos, que estemos con autoridad y poder, pero que nosotros podamos atraer a Él a todo un pueblo y naciones. Esa es nuestra tarea. Entonces sabemos que tenemos como sacerdotes y como parte de esta familia, tenemos poder de sacar de las tinieblas a la luz a la gente. Tenemos realmente capacidad de hacer orden en donde hay un caos, porque Dios es un Dios de orden. Tenemos el poder y la autoridad de crear un ambiente de amor y de armonía donde quiera que vayamos. No sé si les ha tocado que llega uno a veces a un lugar y la cosa está así. Se siente, ¿verdad? Pero internamente se toma autoridad y en el nombre de Jesús pongo orden y se establece el orden de Dios y yo lo hago de una manera firme y de una manera fuerte. Y esto cambia. Yo lo veo que cambia. Y me encanta porque le digo, gracias Señor. Porque a veces siente uno esa oposición en el corazón, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que crear un ambiente de esperanza y de fe como sacerdotes del Dios Altísimo en cada área de nuestra vida y en cada área de nuestra familia, de manera que nuestra participación sea eficaz y se vea y sea evidente, así como los sacerdotes del tiempo antiguo eran evidentes desde sus ropas. Y luego se quiso hacer lo mismo con algunas religiones que los sacerdotes se visten de una manera especial, ¿verdad? Tengo un amigo que sus papás ateos, gracias a Dios, nunca había visto un padre, entonces fue a un lugar y estaba un sacerdote de esos que se ponen cuellito blanco aquí, y entonces ya le preguntaron, ¿y cómo te fue, Ale? Ay, estuvo muy padre, y fíjate que fue un padrecito, pero traía un traje tan padre que yo quiero uno de esos para la cena que me van a invitar le encantó para ir muy elegante el trajecito del cuello blanco. Bueno, los que no saben, pues se les hace chido. A él se le hizo chido, él quería un trajecito de esos para ir a la fiesta. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra vestidura? ¿Cuál es nuestra vestimenta? Estamos vestidos de justicia y de santidad. Nuestra vestimenta y nuestro folclore es la gloria de Dios. Entonces, no importa que me ponga, no importa que haga, yo cargo la gloria de Dios. Y mi vestimenta tiene que ser de santidad y de justicia. Por eso, donde quiera que vayas, tú tienes que saber quién eres. Yo le digo a ciertas personas, la nobleza obliga. Y yo como hija de Dios, como reina, como sacerdote del Altísimo, me tengo que portar a la altura de lo que soy. Yo no puedo hablar vulgaridades, yo no puedo tomar vino hasta que me caiga, yo no puedo criticar a la gente, yo no puedo tener un mal modo ni una forma prepotente de hablarle a nadie. Yo tengo que tener una forma que pueda manifestar el carácter de Dios. Esa es tu vestimenta. Y tú tienes que saber, cuando sales de tu casa, ya estoy bien arregladito, sí. La justicia, la santidad, vámonos para afuera. Listos, ¿ok? Esa es nuestra vestidura. Entonces, yo tengo que entender que todo esto que yo tengo hoy tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo. Por eso, la revelación de la cruz es tan importante. Yo quisiera y le pido a Dios, Señor, hemos oído tanto que la revelación de la cruz, que la sangre. Y yo me pregunto,
¿realmente lo entendemos? ¿Realmente ha sido revelado en mi corazón esto? ¿Realmente entiendo y he experimentado el poder de esa sangre? Porque si no, ¿de qué sirve que estemos aquí? El amor de Dios se manifestó en la cruz como ninguna otra cosa. Y el amor de Dios es la marca que yo tengo en mi vida. Esa tiene que ser la marca con la que yo camino, con la que yo me muevo, con la que yo vivo diariamente. El amor de Dios. Porque sin amor, nada, dice, como una campana que suena o que no suena, ¿sí? No tiene nada. Entonces, a veces decimos, pues es que no me cae bien. ¿Y? Lo puedes amar, pero es que no siento nada. No se trata de sentir. Amar quiere decir hacerle el bien a esa persona. Tú no tienes que sentir. Y además, no tienes que creer que tú eres la que tienes que tratar de amar a esa gente que no la tragas. Hay gente que me dice, es que aquí, mira, aquí se me queda. Yo te doy agua del amor para que te pase, ¿sí? Porque si no, no te va a pasar. Entonces, no, fíjate bien, no se trata de que yo trate de querer, se trata de que yo sepa. Fíjate bien, se trata de que yo sepa. Yo tengo que saber que soy un hijo de Dios amado y que por el amor que Dios ha puesto en mi corazón, su amor fluye de mí como si fuera un río que refresca el corazón de los que me rodean. ¿Sí entendemos esto? Entonces, no podemos decir, esta no me cae bien, no lo trago. Yo tengo que saber quién soy. Y si yo cargo el amor de Dios, es evidente que el amor de Dios tiene que fluir de mi corazón hacia otros. Es la marca de los hijos de Dios. Es la marca que tiene que haber en mi vida. Y es la marca que tiene que tener Nueva Alianza. El diablo ha hablado por ahí. Nueva Alianza no hay amor. Y yo les digo, en Nueva Alianza hay más amor que en ningún otro lado. ¿Sabes? Yo no conozco. Hoy en día se ha puesto de moda que las iglesias tienen células, pero por años la única iglesia que tenía células era Nueva Alianza. Y no porque seamos mejores ni peores, fue el diseño de Dios, el ADN de Nueva Alianza. Y entonces le decía, ¿cómo que no hay amor? ¿Sabes lo que es tener todas las semanas un tiempo que se te regala para darte la vida? Para darte la palabra de Dios, para transformar tu vida, para darte consuelo y fortaleza. ¿Eso no es amor? ¿Cómo que en Nueva Alianza no hay amor? Ay, es que no me saludó. A la mera hora está miope. No pasa nada, ¿sí? O a veces anda uno tan... Ay, me decía mi papá, hijita, tú y yo con nuestros éxtasis intelectuales. Y yo me sentía no tan peor, porque no traigo GPS, entonces no sé para dónde voy, me pierdo. Muchas cosas me decían distraída, pero yo llegué a entender que no era distraída, no ponía atención. Pero también me concentro en algo, lo traigo acá, y fíjate que no veo a mi alrededor. Entonces la gente puede decir, no, está chocante ni me saluda. Pues es que no te veo, perdóname. No es que no te quiera saludar, pero así como yo, puede haber mucha gente. Yo conozco mucha gente que no ve, está miope, y pues no saluda. Es una chocante. No es una chocante, está cieguita. No pasa nada. Y si no te saluda, tú salúdale. Y si no te respondes porque no te vio, tócale aquí. ¿Sí? Se acabó. Dice la palabra que pasemos por alto la ofensa. Y yo les digo que el sabio pasa por alto la ofensa. ¿Por qué? Porque si tú no pasas por alto la ofensa, tú te autodefiendes. Tú te autodefiendes. ¿Y sabes qué? No dejas que Dios te defienda a ti. Entonces tú, cuando te hagan cosas horribles, perdónalos, pasa por alto la ofensa, entrégaselos a Dios y bendícelos.
la mejor receta del mundo. No, quiero que lo vivas para que sepas que es cierto, ¿ok? Entonces estamos escogidos por Dios. Pero no nada más esto, el Dios es un Dios de pactos. Esto a mí me conmueve. Yo quiero que entiendas como nunca lo que significa el pacto que Jesús hizo por ti y por mí. En Mateo 28, 26, 28, ¿qué dice? Muchachitos. Dice, bueno, sí, porque no lo tengo aquí, no me traigo mi Biblia, malamente, pero bueno, no hay amor, sí. ¿Ya? 26, 28, ¿no se pudo? Bueno, el caso es que lo que habla es del amor, el amor que Dios nos tiene y realmente a través, dice, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Esta es mi sangre. La sangre es la fuerza y la corriente del amor, ¿ok? Y es la manifestación más grande de amor hecho en la cruz. El pacto de Dios, el pacto de Jesús, el pacto hecho, no hay nada más extraordinario que el amor manifestado en un pacto y fue a través de la cruz. ¿Por qué? Porque para hacer pacto se requería de sacrificio y ahorita lo vamos a entender mejor. Pero antes que entendemos esto, tenemos que entender que primero todo esto fue hecho ¿por qué? Por el amor que Dios tuvo para mí, por el amor que me tiene de una manera impresionante. Y yo lo tengo que saber, lo tengo que sentir, lo tengo que creer, lo tengo que vivir. Y cuando nos sentimos que no estamos amados, nos lo tenemos que repetir 1 y 1000 veces hasta que no lo creamos, hasta que la palabra penetre hasta nuestros huesos y la médula de nuestros huesos, para que yo me sienta amada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice Primera de Juan 4:16? Primera de Juan 4:16. Nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y el que no me pusieron, que es el 19, vamos al 19, que dice, lo amamos porque Él nos amó primero, ¿sí? Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. El amor de Dios que puso Dios en mi corazón es con el amor que yo te puedo amar. Si no tuviera ese amor, ¿de dónde te puedo amar? No tendría ese amor para darte. Por eso es muy importante la experiencia del amor de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que Dios me ama, me trae libertad. Ya no me importa si piensan, si no piensan, si me hacen caso, si no, si me saludan, si no me saludan. No, ya no, estoy tan llena de su amor que ya no me afecta tanto, ¿eh? Mientras no me lleno de su amor. Pero me da libertad, me da plenitud y me hace fructífera. Me hace fructífero. El amor es lo que trae el fruto. A palos no salen las manzanas. Requiere de tiempo el arbolito, de ser regado, de ser bien cuidado, para que empecemos a ver el fruto. Entonces, si yo estoy amada por Dios, si me cubre, es tierno, me bendice, yo me siento libre, me siento segura, me siento plena y obviamente el fruto viene solo. El fruto viene solo. De ninguna manera pienses que a base de menear el arbolito le va a salir la manzana. No le sale. Por eso yo les digo nunca ha sido mi manera obligar a nadie a nada. ¿Para qué?
Que vengas a orar y te doy un palo. No, si no quieres no vengas, de la que te pierdes. Que abras tu célula. No, tampoco. No pasa nada si no la abres. Pierdes muchas bendiciones. Pero además, aunque no abras célula, tú tienes todo un mundo de facilidades y de posibilidades para llevar el evangelio. La cosa es que no te quedes callado nunca, jamás. ¿De acuerdo? Tú puedes llevar el evangelio todos los días de tu vida. Y en Romanos 8 vamos a ver nada más el 39, para ya irnos más rapidito. Nos habla de lo grande que es el amor de Dios, lo profundo, lo ancho, todo lo que es el amor de Dios. Y dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nunca nos va a dejar de amar Dios. Nos amó con un amor eterno y con ese amor eterno nos seguirá amando eternamente. Así que nada de que no me siento que me ama. Sé que me ama. Y sé que me ama. Y yo sé que me ama y tú tienes que saber que te ama. Eternamente ni nos lo imaginamos. ¿Ok? Entonces, con este amor tan grande, cuando Dios echa afuera del paraíso a Adán y Eva, la verdad que tuvo que haber sido terrible. Terrible. ¿Cómo duele en el corazón cuando lo que amamos o a quien amamos se nos va de la casa? Y yo digo, Señor, qué dolor tan terrible debe haber sido para ti el que se vayan Adán y Eva. Y a partir de ahí, Dios no se queda en paz, dice de qué manera rescato, de qué manera traigo de nuevo. Y entonces empieza a pensar qué va a hacer. Y se le viene la gran idea del pacto. Pero luego piensa, pero por la condición del hombre, por su estado pecaminoso, no la va a hacer. No va a poder cumplir con los requisitos de un pacto. ¿Qué haré? Y entonces es cuando Jesús dice, a ver, aquí estoy yo. Y se prepara Jesús y dice, yo sí puedo cumplir el pacto contigo. Y yo voy al rescate de todo lo que tú creaste. Y entonces Jesús deja el cielo, se viste con las vestiduras de la carne humana y se prepara para poder entrar en el pacto con el Dios Padre. Y entonces, siendo Él hombre, como hombre, puede responder a un pacto y como Dios no le va a fallar. Y entonces de esa manera, dice la palabra, y juró por sí mismo, ¿verdad? Entonces Él dice, de esa manera sí vamos a cumplir la condición, porque el hombre no puede hacerlo. Requería Dios un hombre sin pecado, que cumpliera todo lo que Él quería que cumpliera. Entonces Jesús toma mi posición de hombre, mi posición de ser humano, pues, y toma no solamente mi posición, sino toma mi lugar. Tomó mi lugar para entrar en pacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Era la única manera en donde el pacto fuera inquebrantable y que fuera eterno. Ahí no le fallaba. En el mundo vemos que cada día menos y menos hay formalidad, responsabilidad, respuestas eternas. Nos casamos para siempre y en un ratito siempre no. ¿Por qué? No somos capaces de guardar un pacto. Pero no nada más eso. En la mayoría de la gente ni siquiera entienden lo que es un pacto. ¿Por qué? Pues porque no se nos instruyó desde chiquitos de lo que se trata. Pero esta es una iglesia de pacto. Y de una manera muy especial Dios nos ha instruido en el pacto. Todo mundo que pase por Nueva Alianza tiene que saber que es persona de pacto. Y esto va a ser nuestra fuerza, nuestra ancla segura
que nada de lo que pase nos va a mover del lugar donde estamos. ¿Por qué? Porque hemos hecho un pacto con el inquebrantable, con el eterno, con el que nunca nos fallará. ¿Ok? Entonces, vemos cómo Jesús hizo todo esto para incluirme en su pacto, y poder tener una relación eterna conmigo y poder vivir en la plenitud como Él quería que viviéramos. Cuando Adán falló, pues perdió todo lo que se le había dado. Por eso Jesús volvió a tomar esta naturaleza como el último Adán, el postrero Adán, para reparar todo lo que no se hizo y para darnos una nueva naturaleza y para que a través de él pudiéramos ser fieles y poder mantenernos siempre en el pacto maravilloso que él hizo. Ya no vamos a ser más esclavos del pecado ni de Satanás. ¿Por qué? Pues porque ya Jesús entró en juego, tomó tu lugar, pelea por ti y te va a sacar siempre adelante. Para eso está dentro de ti. Cuando nosotros hacemos un pacto nos da un sentido muy especial de pertenencia, pero sobre todo de seguridad. El pacto es seguridad, ¿verdad? La gente ahorita no quiere casarse, pero los que viven juntos sin casarse siempre están angustiados a ver a qué hora se les va la gente. ¿Por qué? Pues porque no hay seguridad, no hay pertenencia. Y por eso cada día más el enemigo hace daño a la gente. ¿Por qué? Porque entran en relaciones tan profundas pero sin pacto. Entonces a la hora que se deshacen esas relaciones, se rasgan los corazones y quedan más queridos y superheridos. Por eso Dios hizo el matrimonio como un pacto. Generalmente la historia de la humanidad, pues no nos habla de fidelidad al pacto ni entendimiento, porque es una naturaleza misma que nos traiciona, aunque a veces la gente quiere, no puede. Le pasa una mona y se va rápidamente detrás, porque pues, le ganó el mamífero. Pero cuando tiene una fuerza interna, es como un muerto en el ataúd. Aunque pase la motivosa, ni siquiera la voltea a ver. ¿Por qué? Porque Dios tiene fuerza en esa persona. Por eso le dice, el hombre que adulteraba ya no adultera. El que se emborrachaba ya está sobriecito. ¿Por qué? Porque ya tiene una fuerza interna. No está en su poder ni en su capacidad, sino en el que carga, en el que lleva adentro que todo lo puede. Por eso nuestra sociedad se está desquebrajando. Y por eso tú y yo tenemos que hacer algo al respecto. Y tú sabes muy bien que lo único que cambia y transforma la naturaleza del hombre es Jesucristo. El Evangelio. Si tú no llevas el Evangelio, nuestro mundo no sabemos en qué va a acabar. Pero tenemos una gran oportunidad en este tiempo. El pacto que se llevaba antiguamente con una palabra que era karat berit. ¿Qué quería decir? Corte por donde fluye sangre. O sea que cuando se hacía un pacto entre hombres, partían un animal por el centro, derramaban la sangre y caminaban uno para un lado y el otro para otro de los que estaban haciendo el pacto. Se mojaban sus pies con la sangre y decían, que me pase esto si yo no cumplo contigo. De palabra y de voluntad decían, estoy dando mi vida por ti. O sea que si te fallo, cuello, se muere. Y era muy solemne el pacto. Cuando en las tribus antiguas también había conflicto entre dos grupos, dos tribus, y ya se estaban dañando mucho y guerras y se molestaban, los jefes inteligentes sacaban su banderita de paz y le hablaban a otro jefe. A ver, ven, vamos hablando. Mira todo lo que está pasando con nuestra gente. Tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Vamos haciendo un pacto. ¿Ok? Entonces, yo me comprometo
a darte mi nombre. Yo me comprometo a darte mis armas. Yo me comprometo a darte mis recursos. Yo me comprometo a proteger y a pelear por los tuyos. Yo me comprometo a darte mi vida por ti y por los tuyos. Y entonces el otro jefe le decía lo mismo. Y luego los dos se cortaban las venitas de por aquí, ponían las gotitas en una copita y se la bebían. De las dos sangres se hacía una. Y entonces el jefe decía, yo y toda mi casa que traigo acá atrás, estamos en pacto contigo. Y entonces el otro jefe le decía, sí, si yo veo que a cualquier persona tuya le hacen algo, yo salgo a su defensa. Sí, yo sé si a tu gente cualquier cosa le falta, yo salgo a responder y a poner de mi parte. Y así se hacían los pactos. Y se hacían las paces y hasta se hacían amigos y se hacían hermanos de sangre. Pues eso vino a ser Jesús por ti y por mí. Jesús se presentó ante el Padre con la bandera de la paz. Vamos haciendo pacto. Mírame, yo y toda esta gente venimos a hacer pacto contigo. Yo y mi gente, mi pueblo, mi descendencia, lo que tú creaste, ahora te lo voy a entregar a causa y por un pacto que yo voy a hacer contigo. De manera que cada uno de nosotros sabemos quién está delante de nosotros. Y cómo es que Jesús nos tomó a cada uno de nosotros y hizo lo mismo. ¿Sabes qué? Yo quiero hacer pacto contigo. Yo te doy mi nombre, yo te doy mi fuerza, yo te doy mis recursos, yo te doy todo lo que soy y todo lo que tengo, yo te doy mis armas, yo peleo por ti, yo peleo por tus hijos, yo me comprometo a proveerte todo lo necesario, pero sobre todo yo te doy mi vida a través de mi sangre y a través de mi carne. Te la entrego. Y no nada más eso. Te doy todo lo que soy y todo lo que tengo, porque todo lo que el Padre me ha dado es mío y todo lo que es mío te pertenece a ti, porque tú conmigo hicimos pacto con nuestro Dios Padre. ¿Se entiende? ¿Me expliqué bien? Trato de veras de que esto quede bien sellado en sus corazones. Bien sellado en sus corazones. Realmente nosotros tenemos tantas maravillas, pero a veces le pido, Señor, de veras quisiera yo que todos lo pudiéramos comprender para vivirlo de una manera intensa, real, que nos dé tanta vida a esto. Por eso nosotros celebramos la Santa Cena. Nos dio su carne y nos dio su sangre como señal de pacto. Tú come mi sangre y bebe mi sangre y yo estaré en ti y tú en mí, siempre. Tú come mi carne y bebe mi sangre y tú nunca te morirás porque yo soy la vida y estoy en ti. Tú come mi carne y bebe mi sangre y tendrás vida eterna y en abundancia. Pero lo que más me conmueve es esto. Tú come mi carne y bebe mi sangre y yo estaré en ti y tú en mí y seremos uno con el Padre, con el Espíritu Santo y contigo. Fuerza la que tenemos, ¿verdad? Tenemos que saber que Jesús nos dio alimento y que somos parte de un pacto que siempre saldrá adelante por nosotros, que no se le olvida que tenemos pacto. Juró por sí mismo bendecirnos, juró por sí mismo darnos la puerta de los enemigos. Juró por sí mismo que tú y yo seríamos simiente para las naciones.
En este momento en que el diablo se ha levantado y le ha dado muerte a toda una generación que se está llevando, solo tú y yo podemos ponerle un alto. Nunca en la historia de la humanidad ha habido los abortos que hay ahorita. Dios está acabando con una generación. Y solo tú y yo le podemos poner un alto. Y solo tú y yo podemos engendrar una nueva generación y darla a luz para que la gloria del Señor se manifieste en la tierra. No te puedes quedar sentado. No te puedes quedar con los brazos cruzados. Tienes que escuchar el latir del corazón de los niños que están en el vientre de sus madres. Se aceleran porque saben que se los van a arrancar de su tierra. Se aceleran porque saben que les van a quitar la vida. Tú y yo tenemos que oír ese latir del corazón de los bebés, que Dios los tiene para este tiempo, para esta hora. Y tú y yo tenemos que ser esa tierra que engendra, esos brazos que reciben esos niños, esos guerreros que detienen al enemigo que nada más vino a dar muerte y vino a dar la muerte, a robar, a destruir, a traer destrucción a todo lo que puede. Somos hijos de un rey, somos hijos de un pacto. Y la fuerza que hay en Dios la tienes tú. Y el corazón de Dios lo tienes tú. Y te lo ha dado con un propósito. Con un propósito. Y lo tienes que saber. Manifestar sus maravillas. Y dar la vida de Él a todos los que no la tienen. Sabemos muy bien que derramó su sangre, que pagó nuestro pecado. Sabemos muy bien todo lo que hizo en la cruz. Pero tenemos que saber mejor lo que esto significa como un pacto. Y sabes, este pacto se consumó en la cruz. Este pacto se consumó en la cruz. Y yo quiero que cierres tus ojos. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó lo que viste, siéntete libre de compartirlo en tus redes sociales y no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de todo el contenido que tenemos para ti. Una vez más, muchas gracias y que Dios te bendiga.